Entonces, como os decía, bienvenidas. Este es el último webinar gratuito. Hacía ya 3 meses que no hacía ningún webinar así eh, gratuito porque hemos estado liadas con la formación, que aquí hay 2 personas que la han hecho, Dolores y Sara, que acabamos en diciembre y que bueno, continuamos. Nuestra formación continua, pero que ha sido intensa de cada semana una reunión, las prácticas y todo esto. Entonces, bueno, no quería dejar pasar este año sin hacer pues, un pequeño resumen de todo lo que ha dado de sí, ¿no? Este proyecto y de todo lo que he intentado transmitir en este año a través de los cursos y de los emails y de todas esas cosas. Entonces, antes de que yo empiece a hablar, yo supongo que casi todas me conocéis. Por si no me conocéis, pues soy Mar Bueno. Y creo que ya sabéis que soy optometrista, que soy profesora de Kundalini Yoga y que hace ya algunos años que cerré mi óptica para fundir estas dos, hacer esa fusión entre estas dos disciplinas y crear pues todo esto que estoy enseñando, que es el Kundalini Yoga y la terapia visual para mejorar la visión. Pero bueno, creo que todo esto ya lo sabéis y no se trata de mí, sino de vosotras. Así que si alguien quiere comentar algo antes de comenzar, solamente quiero decir que el webinar de hoy va de percepción visual. ¿Por qué percepción visual? Porque realmente esto es un tema que he intentado profundizar mucho durante todo este año en la diferencia que hay entre lo que es la vista y la visión y la percepción visual, que no es lo mismo. A veces pensamos que tenemos mala vista y sin embargo podemos tener buena visión. Y hay personas que ven bien, que tienen una buena agudeza visual, como vamos a ir viendo en el webinar, y que sin embargo tienen mala visión porque tienen las habilidades visuales pues no están estimuladas lo suficiente, ¿no? Entonces eso les produce una serie de síntomas que no tienen nada que ver con que vean mal, porque están viendo y dicen, no, no, si yo veo fenomenal, veo la hierba crecer de lejos, pero sin embargo tienen otro tipo de síntomas, como a lo mejor falta de equilibrio o como a lo mejor mucha fatiga visual o problemas de lectura o problemas o tienen que leer muy lento. Bueno, todos esos síntomas que a veces están asociados a una alteración en la visión que no en la vista. Entonces he querido un poco hacer este webinar para eso, para que todos entendamos esas dos diferencias y la importancia de desarrollar y de estimular esas habilidades visuales a las que a veces no damos importancia porque lo único que nos dice o que nos hace conscientes de que vemos mal es cuando empezamos a ver borroso o dejamos de ver nítido, ¿no? Y decimos, uy, estoy perdiendo vista. Sin embargo, repito, tenemos que ser conscientes de que no es solo la vista, no, eso es una parte muy pequeña de la visión, sino que la visión en conjunto conlleva una serie de habilidades que a veces pues no sabemos porque nadie nos ha enseñado, porque los ojos normalmente hay muy poca información sobre esto a nivel divulgativo y entonces nadie nos ha enseñado que hay una serie, como digo, de habilidades que pueden mejorar mucho nuestra percepción visual, nuestra percepción del mundo en el que vivimos. Así que, dicho esto, si alguien quiere comentar alguna cosa que os ha traído aquí o que os interesa sobre el tema de la visión o lo que queráis, me encantaría escucharos. ¿Nadie quiere decir nada?
No, ¿me oyes? ¿Quién eres? Sí, Concha, Concha. Concha, sí, claro que te oigo. Ah, vale, vale. No, que es que hace muchísimo tiempo que no me conectaba, pero bueno, porque no estaba aquí, he estado siempre liada con hijas y rollos, pero bueno, que tenía ganas de volver un poco a sintonizarme contigo y con todas tus enseñanzas. Pues Gracias, muchas gracias, Concha. gracias a ti. Gracias. Bueno, no creo que se vaya a conectar nadie más. De nuevo os doy la bienvenida a todas las que estáis aquí. Ya sé que son muy malas fechas, fechas de fiestas, de vacaciones, de quedadas con amigos y con familiares, de compras y de todas esas cosas. Así que os agradezco infinito que estéis aquí, porque es mucho mérito, un viernes por la tarde y más en estas fechas. Pero bueno, así que estamos aquí en Petit Comité y como os decía, podéis, como somos muy poquitas, pues podéis abrir el micro cuando necesitéis hablar o preguntar algo. Me gustaría que esto no fuera solo una cosa que yo hablara, sino que vosotras también participarais y contarais y preguntarais y que bueno, que esto fuera un poco interactivo, ¿no? Entonces, como decía antes, hoy vamos a hablar de la percepción visual. Así que voy a iros compartiendo un PowerPoint sobre todo porque no se me olvide nada. Muy bien, como os decía, hablamos en este webinar de algo que he estado insistiendo mucho en este último año, en este año 2023, y es en el tema de la percepción visual, de la visión en sí, y en cómo desarrollar todas esas habilidades que, que son necesarias para que esa visión se produzca. Realmente la percepción visual es la capacidad que tiene nuestro cerebro y no solo nuestros ojos para observar, para procesar, como pone aquí, y para entender toda esa información que llega a través del sistema visual. Y hoy por hoy la mayoría de la información que tenemos es visual, siempre lo ha sido porque realmente la mayoría de la información que nos llega es a través de los ojos, ¿no? El 80%, pero hoy muchísimo más. Hoy estamos en esta era tecnológica en la que todo es a través de ordenador, estamos haciendo cosas online, pero todo es un mundo, estamos en un mundo eminentemente visual. Toda esa información llega a nuestros ojos, pero los ojos simplemente reciben esa información. Luego toda esa información hay que procesarla en el cerebro, ¿no? Hay que procesarla a nivel cerebral, hay que procesarla a nivel mental y a través de esa percepción es cómo nosotros damos ese sentido a la vida, ¿no? Cómo percibimos las cosas es fundamental para dar el sentido, para comprender el mundo que vemos y para dar sentido a todo eso también que nos rodea, a nuestro entorno. Y no hablo solamente de objetos, sino hablo también de situaciones, de relaciones, porque ver no es solamente percibir objetos nítidos o más o menos nítidos, sino ver es también entender todo ese mundo que nos rodea. La percepción es, visual es fundamental para tener esta experiencia que tenemos, esta experiencia humana, ¿no? Nos permite movernos en el mundo, nos permite ver todas esas cosas que queremos ver en el mundo. Pero además, a través de ella nos comunicamos, es una forma de comunicación. Me imagino que todas y todos aquí sabéis el valor que tiene y el poder que tiene una mirada, ¿no? Las miradas pueden ser desafiantes, pueden ser amorosas, a través de las miradas nos entendemos, nos hacemos cómplices y a través de las miradas también nos desafiamos, ¿no? Y
Pero no solo eso, es que además nosotros podemos entender y relacionarnos con el otro a través de ese lenguaje no verbal que solamente podemos percibir a través de los ojos, ¿no? Ese lenguaje, esos movimientos, esa forma que tiene la otra persona de expresarse a través de su cuerpo, a través de sus ojos, todo eso nos llega a través del sistema visual. Entonces, la percepción visual también forma parte de nuestra comunicación, pero además nos da esa seguridad y esa orientación. Si no tenemos una buena visión, no vamos a estar tan seguras y tan seguros en este mundo, ¿no? Es fundamental que nosotros seamos capaces de distinguir todos esos peligros que hay ahí fuera. Y no antes, cuando estábamos en la época cavernícola, ¿no? El sistema visual servía para detectar todas esas presas. Hoy no tenemos que huir de leones ni de ningún otro tipo de animal salvaje, pero sí que el mundo está lleno de obstáculos y está lleno de peligros, entre comillas, ¿no? Necesitamos esa percepción, esa buena visión para entender ese entorno, para movernos en él, para movernos entre los objetos. Si no tuviéramos eso, si no tuviéramos esa visión global, y como vamos a ver, por ejemplo, una buena visión periférica, que es una de las habilidades de la visión, estaríamos, por ejemplo, iríamos a un centro comercial y nos estaríamos chocando con todas las personas. Si, por ejemplo, hay una aglomeración de gente, nos estaríamos chocando. Entonces, ¿por qué no nos chocamos? ¿Por qué podemos caminar tranquilamente entre una multitud? Pues precisamente por esta percepción visual, ¿no? Porque tenemos esta capacidad de orientarnos en el espacio, de ubicarnos, de saber por dónde tenemos que ir, y todo eso nos lo está dando nuestra percepción del mundo y del entorno, ¿no? Pero además es que es importante para nuestro desarrollo cognitivo. Las personas con mala percepción visual, las personas con mala visión, pueden tener problemas a nivel, como decía antes, ¿no? A lo mejor están viendo bien, leen bien, porque no tienen ningún problema de agudeza visual, ven las imágenes o ven estas letras nítidas, pero les falta luego ese procesamiento visual, esa comprensión a lo mejor se hace más lenta, ¿no? Y todo eso pues evidentemente va a influir en el rendimiento académico, en el rendimiento laboral. Así que también tener una buena visión nos ayuda a que todo eso sea mucho más eficaz, porque como he dicho antes, la vista es una cosa y la visión es otra. La vista se da en los ojos y todo el mundo nace con vista, con suerte, exceptuando que haya alguna patología, pero todos nacemos con vista. Sin embargo, la visión tenemos que desarrollarla. La visión es un aprendizaje. No nacemos con visión. Todas esas habilidades de las que vamos a hablar las tenemos que ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. Por supuesto, el periodo crítico de desarrollo de todas ellas es siempre en la infancia y luego las vamos a ir perfeccionando, ¿no? Pero eso que comporta toda la visión es algo que tenemos que ir aprendiendo y no algo con lo que nacemos. Sin embargo, sí nacemos con la capacidad de recibir esas ondas luminosas que emiten los objetos, o sea, sí nacemos con esa capacidad de vista, pero luego el procesamiento visual se tiene que hacer a nivel mental, a nivel cerebral, y en ese procesamiento visual tiene mucho que ver esa velocidad a la que se transmite la información, esa velocidad a la que podemos procesar dicha información, y eso nos va a hacer mucho más eficaces pues, a la hora de leer, de estudiar, de trabajar, ¿no? Y luego es muy importante también tener en cuenta que la vista no está sola, o sea, no solamente tenemos cuando nos ponemos a ver cómo
mejorar nuestra visión, no tenemos que no tenemos que enfocarnos solo, como decía antes, en mejorar la vista y en mejorar solo la visión, sino que la visión está muy relacionada con otros sistemas sensoriales, como por ejemplo el tacto y sobre todo con el sentido auditivo. De hecho, la visión periférica, que vamos a hablar de ella, pero bueno, ya digo, es la visión que tenemos alrededor, o sea, la visión que nos permite distinguir formas y movimiento a los lados, ¿no? de nuestro campo visual, está íntimamente vinculada con nuestro sistema vestibular, con nuestro sistema de equilibrio y con nuestro sistema auditivo. Entonces, todo esto es lo que realmente conforma la visión, no solamente, como decía antes, ver bien. Y eso es una de las cosas y una de las claves que quería y que voy a insistir en este webinar, y que realmente es con lo que me gustaría que os quedarais. No solamente sirve entrenar la vista, ver bien, tener mejor agudeza visual, quitarse las gafas para ver mejor, todo eso está muy bien, pero hay que entrenar mucho más profundo, hay que trabajar más profundo cuando queremos realmente mejorar la visión. Entonces, como decía, aquí he puesto una imagen de cómo es ese procesamiento visual, ¿no? Los ojos reciben esas imágenes y nosotros recibimos a través de la retina esas imágenes. La retina es una capa nerviosa, pertenece a nuestro sistema nervioso y es una prolongación de nuestro cerebro. Entonces, en la retina existen una serie de fotorreceptores que reciben esa luz, que reciben esas ondas luminosas y que esa energía lumínica la convierten en otro tipo de energía que luego va a través de las vías visuales, de esas vías que veis que se cruzan aquí por encima de la cabeza y que luego van hacia atrás al córtex, y ahí es donde realmente se produce la visión. Bueno, esto simplemente es por hacer un recordatorio de cómo funciona nuestro sistema visual y para que tengamos bien claro que el proceso visual no se da en los ojos. Muchas de las personas que estáis aquí, o algunas por lo menos, que habéis hecho el curso de formación ya lo sabéis, pero no obstante es algo que tenemos que tener claro. Al final, la visión es un proceso mental. Es un proceso mental que requiere, como decía antes, de varias habilidades. Requiere de muchas habilidades, pero las más importantes son las que he puesto aquí, no, porque no quería tampoco hacer un webinar excesivamente largo, pero estas son las más importantes. Las habilidades visuales fundamentales para que la visión se produzca realmente, que tengamos una buena visión, son las que pongo aquí: agudeza visual, la coordinación ojo-mano, la visión periférica, la memoria visual y la visión en profundidad. La visión en profundidad, que es simplemente la visión en 3D, la visión en estereopsis, ¿no? Nuestra estereopsis es cómo podemos ver las cosas, los volúmenes, las profundidades, cómo podemos calcular las distancias. No todo el mundo que tiene buena vista, por ejemplo, hay personas que cuando les gradúas tienen muy buena agudeza visual y ven todo el optotipo, les pones el optotipo y ven hasta la última línea, y sin embargo cuando luego les haces los test de estereopsis tienen muy mala estereopsis, no tienen una buena visión en 3D, y eso les dificulta mucho las tareas cotidianas, porque por ejemplo utilizamos la estereopsis en cosas, pues por ejemplo cuando aparcamos, ¿no? Para calcular la distancia. Utilizamos la estereopsis cuando vamos caminando por la calle, cuando bajamos escaleras, cuando las subimos. O sea, esa habilidad tiene que, de hecho, una persona con muy buena visión, una de las cosas fundamentales es que tenga una muy buena estereopsis, y para eso hace falta que ambos ojos trabajen en conjunto, que esa es otra habilidad que, bueno, la he incluido en esta, ¿no? Que es la visión binocular. Ambos ojos tienen que trabajar juntos, ambos ojos tienen que ser amigos, ambos ojos tienen que apoyarse el uno al otro para que, y más o menos tener las mismas habilidades
para poder tener una muy buena visión binocular. Entonces, la primera de todas es la agudeza visual. La agudeza visual es lo que habitualmente llamamos la vista, es la capacidad de distinguir los detalles, es esa capacidad que tenemos de ver ese octotipo, ¿no? Entonces, cuando nos gradúan, nos pueden graduar de lejos o nos pueden graduar de cerca, es hasta dónde llegamos a ver. Normalmente se mide con octotipos. Yo creo que aquí voy a salir mi momento para preguntaros. Aquí todas os habéis graduado y a todas os han puesto el octotipo, ¿no? Bueno, pues cuando hacemos, o sea, cuando vamos a graduarnos la vista, una óptica, un oftalmólogo, así se mide la agudeza visual. La agudeza visual se mide a través de esos octotipos que ya pueden ser bien de lejos o pueden ser de cerca. Entonces, ahí nos dicen, pues tienes una agudeza visual del 50%, tienes una agudeza visual del 100%, tienes una agudeza visual del 20%. Entonces, ahí podemos saber cuánta vista tenemos. Pero, repito, insisto, no cuánta visión tenemos. Entonces, este es el primer paso para tener una buena visión. Evidentemente, cuanto mejor agudeza visual haya, más fácil es de adquirir luego una muy buena visión desarrollando ese otro tipo de habilidades, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar esta habilidad? Pues en principio, una de las técnicas, por ejemplo, que podemos utilizar, no vamos a ver todas las técnicas porque en una hora no da tiempo de todo, pero una de las técnicas que podemos utilizar es, por ejemplo, comenzar a leer textos con letra pequeñita. Ya sé que a lo mejor algunas de vosotras aquí tenéis presbicia y necesitáis gafas para cerca. Yo os invito a que tratéis de leer de vez en cuando, un ratito, letras diminutas, porque eso nos va a ayudar a distinguir mejor los detalles, ayuda a que nuestros ojos aumenten su resolución. La agudeza visual realmente, si comparáramos nuestros ojos con una cámara de fotos, la agudeza visual sería justo la resolución que tiene la cámara, los píxeles. Entonces, si leemos textos con letras pequeñitas, pues vamos a ayudar a que nuestros ojos aprendan a mejorar esa visión de los detalles, ¿no? También con ejercicios de enfocar y desenfocar, todos esos ejercicios que tratan de mirar a todas las distancias, ¿no? Todos esos ejercicios también pueden ayudarnos a mejorar la agudeza visual. Los juegos. Una de las cosas que más me gusta de los entrenamientos visuales es que hay una parte muy lúdica en el entrenamiento. Muchos de los ejercicios que hacemos se hacen a través de juegos, muchos juegos que hacen los niños, ¿no? Que precisamente son juegos diseñados para ese desarrollo de su sistema oculomotor y ese desarrollo de todas sus capacidades visuales, pues también sirven para los adultos, porque como decía, esas habilidades visuales normalmente tienen ese periodo crítico de desarrollo como el resto de habilidades nuestras, ¿no? En el periodo de la infancia normalmente se considera que un ojo más o menos está ya maduro para la visión entre los 7, los 8, incluso los 9 años, en función del niño, ¿no? Pero también podemos seguir desarrollando todas esas habilidades cuando somos adultos y podemos seguir desarrollándolas precisamente porque hemos dicho que nuestra visión es un proceso mental, se da en el cerebro y hoy ya sabemos todos y todas que nuestro cerebro tiene una cualidad maravillosa que es la plasticidad y eso nos permite que podamos seguir desarrollando, que podamos seguir creando nuevas redes neuronales y potenciando las que ya existen. Entonces, seguir jugando también es importante para nuestra salud mental y en el caso de la visión, muchos juegos pueden ayudarte a
a mejorar. Por ejemplo, para la agudeza visual se recomiendan juegos de estos que hay que buscar entre muchas cosas alguna cosa concreta, ¿no? Esos juegos de buscando a Wally, ¿no? Pues esos, por ejemplo, ayudan mucho a mejorar la agudeza visual. Hay también aplicaciones de móviles que si alguien está interesada, yo cuando mande ¿cómo se llama? La grabación, yo os puedo decir algunas de ellas, y sobre todo hay algo fundamental, y es la relajación ocular. Es importante que los ojos estén relajados para que puedan recibir esa información y puedan transmitirla de una manera adecuada a través de los nervios ópticos hacia el córtex visual. Como decía, los ojos forman parte del cerebro y forman parte de nuestro sistema nervioso. Cuando estamos en estrés, cuando no estamos relajados o cuando nuestros ojos tienen mucha tensión, y hoy la tienen, créanme, hay un montón de personas con un montón de tensión en los ojos porque estamos miles de horas enfrente de pantallas, estamos mirando, cuando dejamos la pantalla nos ponemos con el móvil, estamos haciendo trabajar tanto a los ojos en visión próxima que estamos creando una tensión muy grande en todo el sistema visual. Entonces, cuando los ojos están en tensión, no pueden transmitir esa información que reciben de una manera correcta al cerebro. Entonces, una de las cosas fundamentales es hacer relajación, ¿no? Y la técnica estrella para hacer relajación es el palming, que no sé si conocéis todas aquí. ¿Conocéis el palming? ¿Todas? Tú sí lo conoces, Rosa. Uy, Rosa, Concha, no te acuerdas, pero el palming simplemente consiste en frotar las manos y luego colocar esas manos ahuecadas sobre los ojos ahí, y podemos apoyar los codos en la mesa, o si lo hacemos tumbados, pues podemos hacerlo tumbados. A lo mejor si te cansas con los codos, poner un cojín y ahí y estar un ratito ahí respirando largo y profundo, permitiendo que los ojos entren en completa oscuridad. La función de los ojos es recibir imágenes, ver y mandarlas, y están siempre haciéndolo desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama a dormir y los volvemos a cerrar, exceptuando todos esos pequeños ratos, esos pequeños instantes en los que parpadeamos. Los ojos están continuamente recibiendo información y están continuamente trabajando. Entonces necesitamos darles un descanso. Y como decía, hoy por hoy, que todas y todos estamos tan inmersos frente de las pantallas, en frente de los ordenadores y con tanta tarea de cerca, que no dejamos a los ojos descansar. Eso es muy importante. Entonces, el palming es importante para desarrollar cualquier habilidad visual, pero si hay una habilidad visual que se va a beneficiar de esta relajación, es la agudeza visual, porque va a permitir además que los fotorreceptores de la retina se renueven. Los fotorreceptores de la retina se renuevan en la oscuridad. Entonces, va a permitir que toda esa retina, que todos esos receptores que son los que reciben la luz, se renueven y se pongan otra vez en marcha, ¿no? Que como que carguen pilas para seguir haciendo su trabajo. Entonces es importante hacer descansos frecuentes y es importante hacer el palming. Y es algo que os recomiendo encarecidamente, que si tenéis que elegir algo que hacer de todo lo que vamos a ver así someramente en este webinar, que esta sea una de vuestras prácticas habituales, que sea una práctica diaria, sobre todo si estáis muy cansadas y pasáis horas con el ordenador, que descanséis por lo menos cada 20 minutos, un ratito para mirar de lejos 20 segundos, y que cada hora y media hagáis descansos, pero sobre todo que hagáis palming. Y el palming lo podéis hacer siempre que queráis, el tiempo que queráis, todo lo que disfrutéis,
un mínimo de 5 minutos estaría bien para realmente recargar, como digo, nuestro sistema visual y que luego siga funcionando sin crear tanto estrés visual, ¿vale? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Mireya, Hola, Mar. Yo quería saber qué son los ejercicios de enfoque y desenfoque. los ejercicios de enfoque y hay muchos ejercicios de enfoque y desenfoque. Yo no voy a entrar en este webinar, porque si no estaríamos muchas horas, ¿no? No voy a entrar en detalle de ellos, pero, por ejemplo, uno de ellos es lo que llamamos danza focal, que es simplemente sentarte y empezar a mirar objetos a diferentes distancias sin mover tu cabeza, pues a lo mejor empezar a mirar un objeto a la izquierda, otro a la derecha, otro arriba, abajo, uno cerca, otro lejos, ¿no? Se llama danza focal. Entonces, puedes hacerlo primero con un ojo, miras ahí arriba sin mover la cabeza, vas moviendo tus ojos, enfocando siempre. No solamente se trata de mover, porque el movimiento ocular también se puede hacer de otra manera, pero vas moviendo los ojos enfocando a diferentes objetos. Entonces, tratando de que el cambio de enfoque sea lejos, cerca, que mires arriba, que mires abajo, que mires a los lados, para que haya un movimiento. Puedes hacerlo, como digo, con un ojo, luego con otro y luego o con los dos a la vez solamente. Se llama danza focal y este es uno de ellos. Hay muchísimos más, pero este, por ejemplo, es algo que puedes hacer en cualquier sitio, que puedes hacer sentada si estás en casa o estás sentada en la oficina o vas en el autobús, por ejemplo, puedes mirar algo que está lejos en la calle, algo que tienes cerquita, algo que llevas en la mano, puedes ir cambiando de enfoque. Si vas, por ejemplo, en un transporte público, además, como los objetos están en movimiento, vas a entrenar también otro tipo de movimientos oculares que se producen a nivel retiniano, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy práctico que no requiere nada, que no requiere tener un tiempo adicional, que no requiere que te tengas que poner y decir, no, no, que me tengo que poner 5 minutos a hacer este ejercicio, es que lo puedes hacer en cualquier sitio. Entonces, aprovechar esos tiempos que a veces pues eso, estamos sentados o estamos en una cola en el banco o estamos en una cola en una tienda, ¿no? Y que estamos así, pues aprovechamos y miramos si estamos en la frutería, la fruta, el frutero, la luz que hay, lo que llevo en la mano, no lo sé, la persona que tengo a los lados. Aprovechar esos tiempos porque realmente hay algo muy chulo en esto del entrenamiento visual, exceptuando que tengas que hacer un tipo de terapia visual para algún problema concreto, ¿no? Que ahí sí requieres que, bueno, pues que tengas que hacer tus ejercicios y que a lo mejor tengas que buscarte tus 15 minutos o tus 20 minutos para hacer ejercicios concretos de terapia visual porque tengas un problema concreto, ¿no? Cuando se trata de mantener esa visión o de ir mejorando esa visión, la verdad es que no necesitamos mucho tiempo extra y esto está muy bien porque podemos utilizar todo esto que vamos a hablar, lo puedes hacer y utilizar y ver en cualquier lugar. O sea, puedes hacerlo como digo, este movimiento, ¿no? El palming, bueno, pues sí, claro, tienes que quedarte ahí 5 minutitos, pero puedes hacerlo si estás en casa, pues mira, estoy con el ordenador, lo dejo un momento, hago y no te cuesta nada. Y de hecho, cuando empieces a hacerlo, verás que te lo va a pedir tu cuerpo y te lo va a pedir y que no te va a costar absolutamente nada dejar esos 5 minutos para relajar tus ojos, porque eso luego va a ayudarte a que a veces decimos, no quiero, es que no tengo tiempo y no pierdes esos 5 minutos, pero es que cuando compruebas que esos 5 minutos han refrescado tus ojos y que esos 5 minutos luego se van a convertir en media hora más de productividad, y no hablo de productividad como la productividad esta que ahora se habla tanto, ¿no? En emprendimiento, sino de verdad que puedas estar leyendo, que puedas estar haciendo tu tarea visual sin esfuerzo, es que vas a empezar a incluirlo dentro de tu rutina, porque al final vas a ganar ese tiempo de sobra, con creces.
Sí, los ejercicios es mejor hacerlo sin llevar puesta la gafa, ¿no? Sí, lo O- mejor es hacerlos, sobre todo los ejercicios visuales, que se trata de mover ojos y de todo eso, es mucho mejor hacerlos sin llevar puesta la gafa. Hay otros tipos de ejercicios, como por ejemplo el que decía, ¿no? El de si nos ponemos a leer letras chiquititas o nos ponemos a hacer mirar en detalle, que a veces es necesario ponerlas, dependiendo de cada persona y dependiendo de cada graduación, habrá que comenzar desde el principio, ¿no? Entonces, si necesitas ponerlas para ciertos ejercicios concretos y luego tener en mente que puedas ir poco a poco retirándolas, ¿no? Entonces, sí que tratar de hacer pues todas las cosas posibles que puedas sin ellas, ¿no? Empezar ya a pensar que yo no digo que haya que quitarse las gafas si es que las necesitas y ya, no, o sea, sino que sí, que si puedes, por ejemplo, levantarte de la cama, ir al baño, lavarte los dientes, lavarte la cara, prepararte el desayuno sin ellas, pues que lo hagas, que empieces a explorarte, que empieces a indagar, que empieces a ver tus propias posibilidades, que empieces a ver cuál es tu capacidad, ¿no? De hasta dónde llego y ir, es una de las formas que nosotros, por ejemplo, en Kundalini Yoga, ¿no? Es superar ese límite, conoce tu límite, pero vamos a ir superando ese límite. Entonces, la única manera de que podamos superar ese límite, primero es conocerlo, pero luego es, a ver, y si voy un poquito más allá, ¿qué pasa? Y si ahora voy un poquito más allá, ¿no? Entonces, se trata de que vayamos pudiendo ser cada vez menos dependientes de las gafas, si esto es posible, claro. Y si podemos hacerlo, perfecto. Y en muchos casos sí que es posible que no tengamos que depender tanto de las gafas, dependiendo de cada persona, de cada graduación, porque esto, cada persona es un mundo, pero en muchos casos sí que es posible, por supuesto que sí. La otra habilidad que es súper importante para nuestra vida diaria es la coordinación ojo-mano, que es la capacidad que tenemos para sincronizar esa información visual que nos llega a través de los ojos y sincronizar con los movimientos de nuestras manos para poder realizar acciones determinadas, ¿no? Como por ejemplo coger pelotas en movimiento, como por ejemplo si alguien te tira algo que lo puedas coger, como por ejemplo leer y escribir. Esto es súper importante para estas cosas. Normalmente la coordinación ojo-mano se desarrolla, como digo, desde que somos muy pequeños, ¿no? Sin embargo, hay personas mayores, adultos, que no tienen esa habilidad suficientemente desarrollada, ¿no? Y que no son muy hábiles, pues a la hora de que le tiran algo, uy, parece que se les cae todo de las manos, ¿no? Entonces, no pasa nada porque afortunadamente todo esto se puede entrenar. ¿Y cómo se entrena? Pues directamente como, pues, por ejemplo, juegos de pelotas, haciendo rompecabezas, escribiendo a mano. Es súper importante no dejar de escribir a mano. Hemos perdido esa capacidad de escribir a mano. Ahora estamos todo el rato escribiendo con el ordenador, estamos escribiendo con los móviles. Hemos perdido esas destrezas que teníamos antes, que teníamos que hacer todo a mano. Bueno, pues hay que recuperarlas porque el escribir a mano nos hace sincronizar ese movimiento de la mano con ese movimiento ocular y eso sincronizado todo en nuestro cerebro. Entonces es importante, por ejemplo, si os gusta pintar mandalas, hacer cualquier deporte que signifique dar a una pelota o utilizar cualquier tipo de herramienta manual, como pueden ser las tijeras o cualquier trabajo manual que haya que utilizar algún tipo de herramienta, coser, por ejemplo, tejer. Todo ese tipo de cosas nos ayudan a mejorar nuestra coordinación óculo-manual.
y permitidme que os diga, es súper importante. A veces no le damos la importancia que tiene a esta, porque bueno, pensamos que son cosas de niños, que esto de hacer rompecabezas, de escribir a mano, de jugar con pelotas, es cosa de niños, pero si has notado eso, que te cuesta, por ejemplo, coger las cosas en movimiento, o has notado que tienes también algún problema cuando haces deportes, deportes de tener que coger cosas o de dar, o tienes pocos reflejos, esta habilidad es importante para desarrollar todo eso. Entonces, cualquiera de estas cosas que puedes hacer te van a ayudar. Y de hecho, bueno, también mejorar los movimientos oculares es importante para que nuestro movimiento junto con las manos nos ayude a sincronizar, como decía, ojo y mano. De hecho, en Kundalini Yoga tenemos muchos ejercicios que se hacen moviendo las manos, ¿no? Hacia un lado, hacia otro, y que podemos utilizar en yoga visual a la vez que movemos nuestras manos, y que de hecho lo hacemos en las sesiones de yoga visual. A la vez que movemos nuestras manos, vamos, por ejemplo, mirando ese movimiento, vamos siguiendo con la mirada ese movimiento de nuestras manos. Entonces, eso también es muy importante, utilizar las manos junto con nuestros ojos. La otra habilidad, y súper importante habilidad, porque esta sí que es la que nos va a dar como esta persona tiene una visión estupenda, es la percepción de la profundidad, que es la que nos permite realmente ver el mundo en 3 dimensiones. Esta habilidad no es buena si no hay visión binocular. Y como decía antes, la visión binocular es otra de las habilidades, que es la que se da cuando los 2 ojos trabajan juntos. Esto nos va a ayudar a que los 2 ojos puedan enfocar bien en un punto, a converger bien en un punto, a que podamos acomodar sin esfuerzo. Nos va a ayudar a que podamos calcular todas esas distancias, a que también sepamos cuál es nuestra posición relativa con respecto al espacio que nos rodea, ¿no? Y cuál es la posición de los objetos con respecto a nosotros. Y como decía antes, tiene mucho que ver esto y la visión periférica. Entonces, no significa la persona que no tiene visión binocular, no significa que carezca absolutamente de visión estereoscópica, porque además, dependiendo de cuándo haya aparecido esa mala visión, también hemos aprendido a ver el espacio, ¿no? Y hemos aprendido esa visión tridimensional de alguna manera. Para nosotros hemos aprendido a calcular esas distancias, por eso podemos conducir aunque no tengamos visión binocular. Y además, en muchas ocasiones existe una visión binocular a nivel periférico, o sea, aunque no haya una visión central, porque una cosa que no dije antes, que bueno, lo iba a decir luego en la visión periférica, es cuando nosotros calculamos la agudeza visual, estamos calculando el poder de ver de nuestra retina central. En nuestra retina central es donde se concentran el mayor número de receptores visuales, que son los conos, que son los que nos hacen ver en detalle. Y en nuestra retina periférica, que es todo el resto de la retina, ahí están los bastones, que son los que nos ayudan a percibir el movimiento, nos ayudan a percibir formas, pero no detalles, y son los que nos ayudan también en la visión nocturna, ¿no? Entonces, hay personas que no tienen una buena visión central, pero sí que es posible que tengas una cierta estereopsis, una cierta visión en 3D a nivel periférico. Y entonces eso lo que hace es que te ayuda a que puedas mantener, o sea, a calcular las distancias, que a lo mejor las calcularías mucho mejor si fuese desde la parte central, pero eso te está ayudando, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que cuando tenemos
un ojo que ve peor que otro y los dos ojos no funcionan juntos, pues podemos perder esta habilidad, si no toda, sí parcialmente. Y que es muy importante que esta habilidad la recuperemos, porque de verdad que la mayoría de los problemas visuales vienen por una alteración de la visión binocular. Vienen porque se rompe esa visión binocular, porque cuando un ojo y el otro van funcionando por separado, de pronto empiezan a aparecer un montón de problemas. Y a lo mejor vemos bien, o bueno, empezamos a ver, o vemos bien con un ojo de lejos, vemos bien con un ojo de cerca, nos sentimos cómodos, porque bueno, yo miro de cerca y como veo bien con mi ojo, pues genial. Miro de lejos, como veo bien con mi ojo, pues genial. Pero cuando empiezas a tomar conciencia, te das cuenta de que hay algo que no funciona, de que no estás viendo con tus dos ojos en las situaciones. Y entonces a ver, empieza a ver ese tipo de problema de que, uff, no sé qué veo, es como que siento que me mareo, como que siento que estoy fuera de este espacio, ¿no? Y todo eso viene por un problema de visión binocular, viene por un problema de que se ha roto esa coordinación de un ojo con el otro. Y bueno, la verdad es que el trabajo con la estereopsis es mucho más profundo de lo que yo he puesto aquí. Puedes empezar a hacer esos ejercicios que hablábamos de la agudeza visual, porque ese es el primer pilar, es el primer paso para tener una buena visión binocular, es que haya una agudeza visual buena y que podamos igualar las agudezas visuales de ambos ojos. Entonces, como decía, esos ejercicios de enfoque y desenfoque te van a ayudar a mejorar esa agudeza visual, también hacer ciertos juegos como estereogramas y bueno, y por supuesto luego todo lo que son ejercicios de visión binocular y ejercicios de terapia visual para mejorar la estereopsis. Todo eso ya hay que entrenarlo y hay que entrenarlo particularmente dependiendo de la persona y también en función pues de lo que de tu graduación, de si llevas o no llevas gafas, todo eso habría ya que entrenarlo ya a un nivel más particular o trabajarlo pues a través de clases o de otro tipo de ejercicios que, como digo, no voy a entrar aquí porque las alteraciones de la visión binocular es un temazo, es un tema que tiene mucho que ver con cómo somos capaces de acomodar, con cómo somos capaces de llevar nuestros ojos a enfocar a un punto, con nuestra tensión mental, con nuestro estrés ocular, con la graduación, o sea, el defecto refractivo. Entonces, todo eso influye en nuestra estereopsis y para trabajar la estereopsis, pues hace falta eso, ponerse a ello, ¿no? Buena noticia es que se puede trabajar, o sea, buena noticia es que siempre hay alguna solución. La otra habilidad es la que llamamos la visión periférica, ¿no? Hemos hablado de la visión central, es la que nos da la visión en detalle, la visión periférica es la que nos permite distinguir objetos que tenemos alrededor, el movimiento, ¿no? En nuestro campo visual. Y es la que nos da ese campo visual. Mantener una visión periférica grande es importantísimo. En esta época en la que vivimos, y vuelvo otra vez, que estamos todo el rato mirando de cerca, que estamos todo el rato mirando el ordenador, que estamos tantas horas ahí, estamos creando una reducción de nuestro campo visual. Necesitamos un campo visual amplio para poder tener esa seguridad que yo hablaba al principio, ¿no? Que nos da nuestra visión, porque necesitamos, si algo viene hacia nosotras cuando conducimos, cuando vamos por la calle, necesitamos ese campo visual amplio. Hemos sobrevivido gracias a eso, gracias a ese movimiento y a ese campo visual tan amplio que nosotros tenemos. Nuestro campo visual abarca 180 grados, pero puede abarcar mucho más si lo entrenamos. Pero es que se están reduciendo esos campos visuales porque al final nuestros ojos están prácticamente todo el día enfocando ahí a una distancia determinada y estamos viendo una pantalla o estamos viendo simplemente un móvil o estamos viendo un espacio muy pequeño. Entonces nos estamos perdiendo mucho, estamos dejando de usar
mucha parte de ese campo visual. Y eso no solamente está alterando nuestra visión a nivel físico, que está provocando que nuestra retina periférica no funcione tan bien, que no esté lo suficientemente estimulada y desarrollada y que por tanto tengamos mucha peor visión nocturna, sino que además está afectando a nuestra mente. Estamos reduciendo nuestras miras, estamos teniendo una visión en túnel tanto física como mental. Y esto es importante que empecemos a tomarlo en cuenta, porque realmente esto es una problemática que está pasando mucho en la actualidad. Además, es que ese estar tanto de cerca y esa crear tanta tensión y ese estar reduciendo tanto el campo visual está afectando a las personas y está aumentando el número de personas que tienen miopía, porque está creando tanta tensión ocular, no tensión ocular de la tensión intraocular, sino tensión hablo de estrés ocular, que al final el globo de esa tensión se está alargando y en los globos oculares, y cada vez hay más personas miopes por esta causa y cada vez hay más personas con campos visuales mucho más reducidos. Entonces, siempre que puedas, por favor, haz caminatas por espacios abiertos, yendo con la cabeza alta, siendo consciente de todo lo que hay alrededor. Balanceate, es muy importante hacer movimientos hacia los lados, balancearse, entrenar, ponerse cosas en movimiento, ¿no? Cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, en yoga, pues es un ejercicio que se llama el ejercicio de las cosquillas visuales, que es simplemente empezar a hacer movimientos con las manos. Mientras miramos al frente, pues hacer movimientos con las manos, ¿no? Ahí, y sentir y ver ese movimiento, ¿no? Y abrir las manos y seguir viéndolas según van separándose y juntándose, ¿no? Ese es otro gran ejercicio. Y sobre todo eso, cuando estés en los sitios, tratar de abarcar todo el espacio. Es muy bueno, como digo, hacer caminatas en sitios abiertos y caminar, como decía, conscientemente, que puedes además aprovechar para meditar, para hacer esa meditación caminando, a la vez que eres consciente de todo lo que hay a tu alrededor. La visión periférica tiene muchísimo que ver con nuestro sistema auditivo y de hecho cuando la visión periférica empieza a fallar también se afecta nuestra audición, y al revés, cuando tenemos ciertos problemas de audición también puede sentirse afectada la visión periférica y el equilibrio también. Entonces es importante que trabajemos ese equilibrio. En yoga, por ejemplo, hacer ejercicios de equilibrio son esenciales para estimular todo el área vestibular y estimular el área periférica de la retina. Y por último, como última habilidad que me parece súper importante, es la memoria visual. Otra cosa que estamos perdiendo a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque ahora ya nadie trata de memorizar nada. Lo tenemos todo en un móvil, lo tenemos todo a golpe de botón. Vosotros, que casi todos vosotros os acordaréis de hace años, no sabíamos los teléfonos de todo el mundo, de nuestros amigos, de nuestra tía, de nuestra abuela. No sabíamos absolutamente todos los teléfonos. Y ahora nadie, yo no me sé ni el de mis hijos. O sea, entonces todo eso lo hemos ido perdiendo y necesitamos recuperar también esa habilidad, esa memoria y sobre todo esa memoria visual, que no es nada más que esa capacidad de retención de esas imágenes que hemos visto para que luego podamos recuperar esa información pues para lo que necesitemos, ¿no? Para nuestra vida, ¿no? Entonces, como digo, se están perdiendo estas habilidades porque estamos viviendo una vida muy tecnológica, estamos viviendo una vida en la que vamos muy a la comodidad, y entonces todo esto que se está
perdiendo, como dicen los ingleses, ¿no? User o loser, como no lo estamos usando, lo estamos perdiendo, pues todas estas habilidades, aunque parezca que no, están afectando a nuestra visión. Por eso es importante que tomemos en cuenta todas y cada una de ellas. Estas son las más las fundamentales, como decía, y hagamos de vez en cuando pequeñas cositas que podamos incluir en nuestra rutina, que como digo, a veces son solo juegos, a veces son 5 minutos, a veces puedes aprovechar en un momento o en un tiempo muerto para hacerlos, ¿no? Y, por ejemplo, pues para hacer la memoria visual tenemos las meditaciones con visualización creativa, creación de mapas mentales, también hay ejercicios de gimnasia mental para la memoria y de gimnasia cerebral, perdón, para la memoria, y sobre todo el descanso y la relajación. Insisto otra vez en que todas y cada una de estas habilidades requieren que nuestro sistema visual esté relajado, que todo nuestro sistema nervioso esté también relajado y equilibrado, porque de esa manera vamos a poder potenciarlas muchísimo mejor. Y es que es necesario que las potenciemos porque de hecho está habiendo muchos problemas de rendimiento académico, de rendimiento profesional y de muchos otros, como estoy poniendo aquí, porque estamos perdiéndolas, como decía, porque no las estamos usando, no las estamos estimulando lo suficiente. Entonces, cada vez hay más problemas con el rendimiento académico de los niños, hay problemas de aprendizaje, realmente están aumentando muchísimo el número de niños que tienen problemas de aprendizaje y está habiendo un montón de de problemas también a nivel laboral, pero no solamente porque es por el estrés, es que ese estrés muchas veces que ocurre es porque no tenemos nuestro sistema visual lo suficientemente desarrollado para poder pues interactuar con todo ese trabajo, con todo eso que tenemos, nos cansamos, no comprendemos. Entonces, desarrollar todas estas habilidades es muy importante para todo eso. Se me ha ido la pantalla completa, pero bueno, así lo veis también. Desarrollar todas estas habilidades también nos va a ayudar a tener una mejor realización de todas las actividades cotidianas. Necesitamos tener una buena visión periférica, como decía, tener unos buenos reflejos, una buena coordinación ojo-mano para un montón de cosas, desde conducir, si conducís, pues es importantísimo para leer, para estudiar, para comprender, para abrir una puerta simplemente. Necesitamos todas estas habilidades para ser mucho más eficaces en nuestra vida diaria y que las cosas no nos superen, ¿no? En cuanto a la interacción social, es, como comenté al principio, a través de los ojos nos comunicamos, somos capaces de ver el lenguaje no verbal, somos capaces de transmitirnos información. Entonces, es importante porque cuando no tenemos estas habilidades desarrolladas, también perdemos atención y concentración. Y la falta de atención es algo que a mí últimamente me tiene obsesionada, porque no hay atención en general, no prestamos la suficiente atención. Tenemos tantos estímulos, nos pasamos tanto tiempo de una cosa a otra, ¿no? Necesitamos la dopamina de las redes sociales, necesitamos ese estímulo continuo y pasamos de una red de Instagram al TikTok, de ahí a X. Entonces, estamos tan sobreestimulados que esa atención también la estamos perdiendo y eso también nos está afectando a esa escucha activa de los demás y por tanto nos puede también afectar en lo que a nuestras relaciones. Así que es importante que sepamos ver lo que nos está diciendo el otro y también escuchar. Y escuchar, como decía al principio, tiene mucho que ver, o sea, no es ver y escuchar, son dos actividades que se producen juntas y de hecho, aunque la visión se produce aquí en el córtex visual, hay muchas más de 20 áreas cerebrales vinculadas
con esa visión, ¿no? Como eso, como las áreas de la atención, de la memoria, de la escucha, del tacto, ¿no? Además, cuando tenemos una buena visión, pues sentimos mucha más seguridad personal y por supuesto que nos sentimos mucho mejor a nivel emocional, porque fijaos, hay un montón de personas que por falta de visión, que porque tienen una mala visión, no salen, no se encuentran seguras, temen ir a la calle solas porque se pueden caer. Y todas esas personas al final terminan con problemas pues, de estar deprimidos, ¿no? Entonces es importante el que mejoremos esa percepción visual, es importante que mejoremos nuestra visión, porque también nos va a dar un mayor bienestar a nivel de emociones. De hecho, en el curso de educación hay un módulo en el que cuento que cómo cada emoción, esas emociones básicas que todos tenemos, como son el miedo, el asco, la tristeza, la alegría, ¿no? Todas esas emociones básicas afectan, ¿de qué manera afectan a nuestra visión? Porque realmente influyen y no solamente influyen a nivel emocional, es que hacen cambios físicos en nuestros ojos, hacen cambios en nuestras pupilas, en cómo enfocan, en cómo desenfocan, ¿no? Y también cómo el ver mejor o peor puede influir en tu autoestima, en tu determinación, en tu seguridad, ¿no? Entonces, esto es algo que me parece muy importante tener en cuenta, ¿no? Porque generalmente no damos esa importancia que tiene lo que es la visión en sí. Y voy a volver a repetir, la visión que no la vista. Y luego, pues por último, tener una buena visión va a potenciar muchas destrezas, no solamente yo he puesto ahí las deportivas, pero muchas destrezas como la lectoescritura, la comprensión, las habilidades pues, para hacer cosas manuales, ¿no? Entonces, después de todo esto, el resumen de todo es que tenemos que tener muy claro, lo ideal es tener buena vista y buena visión, pero eh, para funcionar en nuestra vida no es suficiente solo con tener buena vista y no llevar gafas. Para funcionar realmente bien, para que realmente tengamos una percepción más auténtica y más real del mundo en el que nos movemos, del mundo en el que vivimos y podamos desenvolvernos de una manera más eficaz, de una manera con más bienestar, de una manera más consciente, necesitamos desarrollar todas esas habilidades, necesitamos tener visión, no solamente vista. Como decía Helen Keller, ella decía una frase, tiene una cita que a mí me encanta y que quiero acabar con ella. Lo peor de todo no es tener vista, sino es no tener visión. Y eso es la realidad. Podemos ver muy bien sin gafas y eso es lo que ahora todo el mundo quiere, ver bien sin gafas, sin preocuparse realmente de cuál es la visión que quiero tener, cuál es la visión real que tengo de lo que veo, de mi mundo, de mi vida y de mí misma. Así que esto es lo que quería contaros. Os agradezco muchísimo que estéis aquí, que hayáis estado aquí, que me hayáis escuchado. Como ya os digo, este es el último webinar de este año y no quiero nada más que deciros que esto sigue en marcha, que mi proyecto sigue en marcha, que quiero seguir divulgando todo esto, que quiero seguir enseñando cómo la optometría y el yoga pueden unirse para realmente hacer que la visión de las personas no solamente sea buena, que no solamente sea nítida y que no solamente sea clara, sino que además sea consciente. Así que os deseo a todos, a todas, un año espectacular, que este 2024 pues os dé la visión clara de eso que queréis hacer, de eso que proyectáis y que esa visión clara os dé esa fuerza
para poder realizarlo. Muchas gracias.